La ciencia del depende. Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento institucional de las organizaciones en las que colaboran nuestros conductores. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Ciencia del Depende, el podcast que sabe de crisis, incluyendo Flashpoint. Yo soy Víctor y de nuevo estoy acompañado por mi compañero, amigo, colega Alejandro. ¿Cómo te va? Muy bien, Víctor. ¿Tú cómo te encuentras? Bastante tranquilo, pero todo bien. ¿Por qué intranquilo? ¿Qué ocurrió? Varios eventos han acontecido en esta tarde, pero todo bien. Casi te mueres. Casi me muero, pero casi pierdo una extremidad. Pero todo bien, por ahora todo bien. Qué interesante que ahorita lo que mencionabas es que somos un podcast que saben de crisis. Ajá. Crisis en tierras infinitas, dices tú. Súper pueden ser, sí. Pero mira, podríamos traerlo a tema el día de hoy. Muy bien, ¿cómo será esto? Bien. Si pudiéramos verlo así, si lo pudiéramos llevar esta idea de por qué son una crisis, estas publicaciones de DC, diríamos que llega un punto en el que los autores ya no saben cómo continuar una historia, que dicen, ya hicimos un relajo con nuestra edición, con nuestra narración, ya no tiene sentido nada. Ajá. ¿Y qué dicen ellos? Hagamos un evento que le salga muy caro a los que compran cómics, en el que ocurran cosas, en el que se mueran la mitad de los personajes, y después digamos, ahora se reinicia todo otra vez Batman tiene 20 años, y tiene ahora otro Robin. Tiene otro Robin, que ya sería como el Robin número 300. Así es. Y a partir de que termine esa crisis, entonces vuelve a tener, de algún modo u otro, sentido la narrativa que van manejando los autores. Ok, o sea, hasta este punto, si usted, persona que nos escucha, no entendió nada de qué es DC, de qué es Flashpoint, pues ya dijimos Robin, ya dijimos Batman, sí. Ni modo que no entendamos que estamos hablando de cómics, ¿no? Y lo mejor de esto es que si tú que nos escuchas no lees cómics, igual no vamos a hablar de eso. O sea, solo era como una referencia por ahí que decías, ¿dónde lo meto? Aquí entra, así es. Así es. Entonces, por ejemplo, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es Flashpoint? Así como si nos das una cátedra breve al respecto. ¿Qué es Flashpoint y qué tiene que ver con crisis? Bien, Flashpoint es otro evento de DC, al cual no nombraron crisis porque ya habían gastado todas las formas de crisis que podían en sus nombres, que les sirvió para retomar o para volverle a dar coherencia narrativa a sus historias. Es decir, llegó a un punto, como un punto de inflexión, entre lo que contaban antes, que ya no pudieron mantener, que a lo mejor ya no tenía el suficiente peso narrativo, y llega Flashpoint a arreglar eso a través que de viajes en el tiempo, que te mezclamos un mundo con otro, que todo lo que no tenía sentido lo confrontan, lo mezclan y crean una nueva narrativa después de esto, la cual ahora pareciera que tenía sentido. Perfectísimo. Después la volvieron a regar e hicieron Rebirth y mira. Bueno, sí, ya, ajá, sí. Un relajo. Que eso es lo interesante, ¿no? Puede salir de una crisis, pero eso no va a evitar que a futuro llegue otra. Es correcto. El día de hoy entonces vamos a hablar de algunos aspectos que están asociados a la crisis, con nuestro ya bien establecido ojo científico, vamos a llamarle así. Sí. Sí, si no te gustan los cómics, quédate, ya fue lo último que íbamos a decir de esto. Lo prometemos, vemos, pero sí, lo prometemos. Ya no vamos a hablar más al respecto. Y si sí te gustan, quédate. Mira, igual y tal vez. Igual y tal vez digo una que otra cosa.
Igual y se me ocurre recitar aquí el juramento de los Linterna Verde, tú tranquilo. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, con esto, en lo que implica la crisis, ya desde lo que son crisis psicológicas, ¿Ok? ¿qué acercamiento has tenido al respecto? ¿Cómo las vives fuera de los cómics? Ya como en la crisis, en el no cómic, en la vida del no cómic, ¿cómo ha sido? Uy, la vida real, dices. La vida real del no. Así es. Bien. Las crisis me ha tocado vivirlas. Uh-huh. Porque mira, por ahí podríamos hablar de diferentes tipos de crisis, que lo más seguro es que hoy no las abordemos, Uh-huh. pero me he visto expuesto a estos eventos fuertes, a esas circunstancias de la vida que nos generan un punto de inflexión también, que nos llevan a tener una nueva narrativa en nuestra vida. Es correcto. Esa sería una forma hasta poética Eso te iba a decir. de decirlo. Pero como este podcast no se trata de poesía, más bien dinos tú cuál es la definición científica, cientificera, conceptual de lo que es una crisis psicológica. Muy bien, pues mira, sí, estaba yo a punto de decirte que qué poema es aquí con café, con una luz tenue de fondo, claro que sí. Pero la definición, más técnica, más formal, alrededor de esto, es que entenderíamos que una crisis psicológica va a ser un estado temporal de desorganización, sobre todo desorganización cognitiva, que va a inhabilitar en la persona que la atraviesa, va a inhabilitar su capacidad de afrontamiento. Excelente. Básicamente. Yo estoy seguro que todos los que escucharon esto ya se entendió. Y si no, pueden dejar ahí en los comentarios o en el correo qué entendieron más, todo el bloque de que hablamos de cómics o esa definición. O esta definición, dices. Bien. Como cada vez que se avienta Víctor una definición así de bonita, de científica, pues empezamos a desmenuzarla, ¿sabes? Bien. Lo primero es como esto, que es temporal. Sí. Esa parte se entiende, es decir, que no va a ser para siempre. Una crisis no es permanente, es correcto. Muy bien. ¿Qué era lo segundo que dijiste? Es un estado temporal de desorganización, voy a poner entre paréntesis, cognitiva. Ajá. Eso yo creo que lo podemos dejar cerca al final de este, o sea, no al final del episodio, al final de este desmenuzamiento que estás haciendo. Ok. Y esta desorganización inhabilita la capacidad de afrontamiento de la persona. Ok, ¿qué sería el afrontamiento, Víctor? Muy bien. Uy, fíjate. Otra super definición. Que mejor si definimos primero qué es la desorganización cognitiva. Excelente. ¿Qué es la desorganización cognitiva? Aquí ya desorganización hay, claro que sí. La desorganización, o bueno, el estado temporal de desorganización, porque la definición lo establece así, pues es que la persona se desorganiza en varios niveles, pero el que nos compete para hablar de crisis psicológicas es la desorganización cognitiva. Ya decíamos, si no mal recuerdo, en algún momento qué es esto de lo cognitivo y que hablábamos como pues lo que tiene que ver con procesos de pensamiento y cuestiones de creencias, recuerdos y demás, ¿no? Uh-huh. Como todo esto que se atribuye a lo que... a lo que no decimos que es mental. A lo que no decimos que es mental, es correcto. Que mira, necesitamos establecer un episodio de lo mental para hablar libremente de este concepto, pero ajá. Bien. Ahí lo anotamos. Entonces, bueno, la desorganización cognitiva normalmente implica que la persona, dado el nivel de impacto, por llamarlo de alguna manera, que tiene en diferentes niveles por un evento que genera una crisis, uh-huh. Un evento estresor, vamos a llamarle, se desorganiza cognitivamente y esto implica que la persona pierde la capacidad de jerarquizar o se deforma su capacidad de jerarquizar sus necesidades y de dar pie a la resolución de problemas y a esto que hemos comentado del afrontamiento. Básicamente, si lo pusiéramos como un sinónimo, ajá, desorganización cognitiva es una mal jerarquización de resolución a necesidades. Ok. ¿Cómo qué ejemplo podrías poner? Por ejemplo, que
mientras estamos grabando esto... Ay, mira el ejemplo de hace rato, claro que sí. Que mientras yo estoy calentando el agua para el café, de repente aquí ocurre un desastre, se nos cae la estufa, se nos cae el agua, y pon tú que sí me hubiera quemado la mano, ¿no? Que el agua hirviendo cae en mi mano y entonces quemadura de tercer grado, pon tú. No sé si el agua hirviendo genere esas quemaduras, no lo sé, seguramente. Lo investigaremos. Lo investigaremos. Y entonces yo te digo, no sé, a partir de este evento y recogemos y todo esto... Y yo te digo, no, tenemos que continuar, sí vamos a hacer la grabación y lo hacemos, ¿no? Y hacemos el capítulo que grabamos y tal vez otro. Ahí yo estoy mal jerarquizando mis necesidades. Porque la urgencia es, ve al doctor a ver qué te pasó en tu quemadura. Sí, es decir, sería más importante que revises la mano que se te está cayendo, que grabemos esto cuando ya tenemos un colchoncito para seguir publicando. Es correcto, ajá. Entonces, si no hay crisis... O sea, no me quemé la mano, primero quiero aclarar eso. Estuvo muy cerca de quemarse la mano. Por eso estamos aquí grabando esto. Pero si sí me hubiera quemado la mano, entonces la jerarquía de necesidades dice, esto es urgente ahora, resuélvelo ahora, ¿no? Y si yo me desorganizo cognitivamente, entonces lo urgente, inmediatamente, se vuelve, se puede poner como en lista de espera. Y entonces yo le doy prioridad a otras cosas que no son urgentes ahora o dejo las cosas urgentes para después, de alguna manera. Eso es como... Ajá, ese sería un ejemplo de desorganización en ese sentido. Ok, creo que con ese ejemplo sí se entiende. O el otro, pon tú, por si no quedó tan claro, es que a lo mejor no me pasó nada y no sé, veo que me quemé aquí, esta mini ampolla que tengo ahora. Ajá. Y te digo, necesito ir a urgencias y que me revisen y... También estoy mal jerarquizando, ¿no? O sea, pues me quemé como si me quemara con un encendedor, un cigarro, lo que sea, pues no pasa nada. Y a lo mejor, si yo parara todo el mundo y toda la vida por ir al médico para que me revise esto, pues también probablemente estoy desorganizado cognitivamente. Excelente. Decías tú que se requiere como un evento. No necesariamente, pero sí. Okay. Depende del tipo de crisis. La otra parte que nos falta es esto de que inhabilitamos la capacidad de afrontamiento. Cuando la persona se desorganiza, cierto, se inhabilita la capacidad de afrontamiento. ¿Qué implica el afrontamiento antes de ir para los tipos de crisis? Antes de ir para allá, ajá. No me quieras tú desorganizar aquí cognitivamente. Pues mira. Más dices. El afrontamiento... Híjole, mira, su definición otra vez, el concepto formal, palabras más, palabras menos, yo aquí estoy parafraseando, no lo sé. Son los esfuerzos, tanto cognitivos como conductuales, que tiene una persona para lidiar con un evento potencialmente amenazante y o estresor. Ok, es decir, que ante un evento, ¿qué hacemos entre nuestros actos y nuestra cognición para resolverlo? Ajá, ¿cómo se activan nuestros sistemas de funcionamiento, vamos a llamarles así, para afrontar o para lidiar o resolver, depende, este evento, esto que está ocurriendo? Bien, entonces creo que sí se entiende esto. A partir de un evento, o no, porque te digo que dependerá del tipo de crisis. Del tipo de crisis. La persona se desorganiza, es decir, mal jerarquiza o jerarquiza de manera incorrecta, por llamarlo de alguna manera, sus necesidades, y esto, adicional a la desorganización, pues va a generar que la persona se inhabilite para resolver problemas o afrontar la situación. Y eso ya se puede manifestar de infinidad de maneras. Bien, ¿a qué te referirías o cómo podrías tú poner los diferentes tipos de crisis? Pues tendríamos dos generales básicos, que son las crisis del desarrollo o las crisis circunstanciales. ¿Qué implican las crisis del desarrollo? Son las que se dan de manera, entre comillas, natural por el simple hecho de vivir. Que si tu crisis de los 40, que si tu crisis de los 20 ahora, que si tu crisis cuando entras a la adolescencia, tu crisis cuando te casas, cuando te divorcias, cuando tienes hijos, cuando se van los hijos, etcétera. Cosas, pues, de las etapas del desarrollo. Bien, entonces, mira, esas son las que dices que no requieren como un evento.
Ajá, porque el evento pues es la vida, básicamente, entonces... Sí, que no lo puedes estar como de, ay, sí, es esto, porque son como... Son varias cosas que interactúan, que convergen en un momento particular. Muy bien, y las circunstanciales... Son eventos, ahí sí hay eventos particulares que de acuerdo a su intensidad, pues pueden impactar de manera importante a la persona. Normalmente son eventos que no prevemos o que no... que no los podemos prever, que son inesperados, son súbitos, son espontáneos y pues evidentemente no estamos preparados para ello. Es decir, pum, y la tienes. Básicamente, accidentes, que si te asaltan, que tal vez fallece un familiar de manera inesperada, cosas de este tipo. Cierto. Y esto pues te impacta en tu funcionamiento psicológico, pues ya viene la crisis. Bien, entonces mira, creo que eso queda muy claro en los tipos de crisis. Así es. Ahora sí pueden aplicarlo de, mira, dejo un número y te digo qué tipo de crisis eres. Así vamos a hacer nuestra encuesta en Facebook. Pon un puntito y te digo cuál crisis eres. Es correcto. Ándale, punto y te digo. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué otros aspectos ubicas en cuanto a la crisis? Uy, pues mira, ¿quieres que hagamos este podcast de 20 horas? Mira, ya hicimos esto con el de suicidio, vamos a parar ya, pero algún otro que ubiques. ¿Qué te parecería si nos metemos como estas formas en las que se manifiesta o en las que podemos observar nosotros cuando alguien está en crisis? Ok. Bueno, con eso, algunos que son como elementos importantes en relación a la crisis, ¿cómo decirlo? No sé si previos a la crisis. O sea, hay características que ya son dadas en la crisis y otras que son como, previas o circundantes, voy a decir, alrededor de la crisis, ¿no? Ok. Como por ejemplo los factores precipitantes, los factores predisponentes y el mismo evento detonador. ¿Qué serían los precipitantes? Son como las condiciones que fueron moviendo a la persona o a sus condiciones de vida para que se diera la crisis. ¿Un ejemplo? Vamos a pensar en... pues mira, te decía hace rato de la película esta, y se me fue el nombre otra vez. Intensamente. Ajá. Sí. Que aparte no sé por qué se me olvida si cada que hablo de crisis digo, van a ver Intensamente y van a hacer esto y esto. Y mira, tu tío se le va. Sí. Por ejemplo, ella, vamos a pensar en sus factores predisponentes, se llama Riley la niña, ¿no? Riley. En sus factores predisponentes, sus factores precipitantes y su evento detonador. Ok. Ponte. Si no han visto la película, pausen este podcast, vayan a ver la de Intensamente. Si la quieren ver en inglés, vayan a ver Inside Out. Si les gusta verla en chino, no sabría cómo pronunciarla. Pero a ver, ya que la hayan visto, regresan a esto. Es correcto. Entonces, por ejemplo, los factores predisponentes son los que ya indican cierta vulnerabilidad de manera natural, entre comillas, para la persona o que la hacen naturalmente vulnerable a la probabilidad de desarrollar una crisis. En este caso vamos a pensar en que pues esta niña está entrando en la pubertad, está como en esta transición de ya no estoy en la infancia, pero tampoco estoy en la adolescencia y estoy como ahí, ¿no? Ese es un factor predisponente, o sea, esta etapa del desarrollo la hace más vulnerable a las crisis, punto. Excelente. Y los factores predisponentes, es decir, ciertas circunstancias que le fueron dando caminito para que se desarrollara la crisis, son los cambios que son más contextuales. Por ejemplo, no sé si te acuerdas que su papá consigue trabajo en otra ciudad y se tienen que ir. Y entonces ella tiene que abandonar a sus amigos de la otra escuela, su mejor amiga empieza a tener ahí distanciamiento. En la ciudad nueva tienen pizza de brócoli, una cosa de este tipo. O sea, varios factores que la van predisponiendo, tal cual. Mira, aquí explicaciones circulares, aquí hay. Que la van predisponiendo a la crisis, ¿no? Cositas que van como ocurriendo, que se van sumando. ¿Y el evento detonador? Y el evento detonador, ahí depende, es un análisis milimétrico, voy a decir, de esta película, porque al final de cuentas, si recuerdan todos, si recuerdas en la película, cuando podemos decir que esta niña ya está en crisis, es cuando, en la metáfora de la mente,
Mira, esta película. Bueno. No nos ayuda. No nos ayuda, estoy harto. ¿Dónde está mi película de Pavlov? Mi película de Skinner. Pero bueno, en la metáfora de la mente, ya ves que tiene estas islas de personalidad y que hay un momento en la película en el que se le derrumba la única que le quedaba disponible. Sí. Si no me equivoco, es la de la familia. Uh-huh. Entonces, ese momento en el que... cuando se iban desactivando las otras islas... son los eventos que van como sumando los factores predisponentes a la crisis. Y cuando se derrumba esta última, que es cuando su panel de control emocional se bloquea y se pone gris y todo esto, es decir, se inhabilita su afrontamiento, ¿correcto? Entra en crisis. No me acuerdo qué pasa para que se le caiga, para que se destruya la isla esta de la familia, pero eso que pasa es el evento detonante. Sí, seguramente se peleó con ellos, sí. Mira. Creo que sí, iba para allá, ¿no? Iba Ya para andaba allá. muy de malas, andaba ahí esta niña, ajá. Yo todos los días en la mañana, así es. Entonces, bueno, esos serían como esas características que te digo, no sé si llamarles previas o circundantes a la crisis, pero pues ahí entran. Que si yo hubiera sido Riley, mira, mi evento detonador hubiera sido ver esa pizza de brócoli. Ya desde ahí. Desde dices, ahí, ¿cómo te ya. atreves, madre? Y se lo avientas. Y allá, ruptura de la isla de la familia. Entonces, eso es como alrededor de eso. Y ya cuando estamos en crisis o cuando una persona está en crisis, sus manifestaciones sí son muy individuales, sí son muy particulares. O sea, no todos estamos en crisis de las mismas maneras. Habrá personas, por ejemplo, que se desorganicen tanto a nivel emocional que lo que presentan sea desbordamientos emocionales o aplanamientos, por ejemplo. Ok, que serán como dos polos, ¿no? Ajá. Es decir, en un polo del aplanamiento, que creo que ya lo habíamos abordado también en alguna... Cuando hablamos de psicosis. Ajá. Así, no luchador, ¿verdad? No, No, todavía no. Otra psicosis. Dice. Ajá. Bien, sí, que era como esta parte de inexpresividad. Es correcto. O el desbordamiento, que no puedes regular la expresión emocional y brota así sin control. Que creo que este es como de los más evidentes o el que más frecuente vemos en algunas... Puede ser el más común. Es correcto. Es decir, es cuando ves a tu tía llorando descontroladamente. Ajá. Y que de plano parece que no se puede contener regular. Ajá, es correcto. Eso puede ser como en la desorganización emocional. También, por ejemplo, afecta la parte somática o la parte fisiológica. Entonces... Uy, espérate. Saquen su glosario. Vamos a anotar otra palabra. Somático. Yo estoy de puntitas ya intentando no usar estos términos y mira. Tú echa los que pareces. ¿Somático dijiste? Somático. A ver, pues básicamente es lo que hace referencia al cuerpo. ¿Ok? Ajá. Al apartado fisiológico, a las cuestiones corporales, a las reacciones del cuerpo, eso será lo somático. Bien. Entonces, la desorganización a nivel fisiológico o a nivel somático, algunas personas cuando están en crisis experimentan que si tu colitis, que si tus migrañas, que si tu tensión muscular, que si se te cae el cabello, que si ya me duele la cabeza, que si ya te duele la cabeza, que si te empiezan a salir ronchitas en todo el cuerpo, obviamente alteraciones en el sueño, en la alimentación, que si de repente te extriñes o te da diarrea o serie de cosas, ¿no? Básicamente es eso, el funcionamiento del cuerpo se desorganiza. Que, paréntesis, para quienes hayan escuchado a Lelutier, tienen por ahí una presentación hermosa acerca de la somatización. Fíjate, lo voy a buscar. Al ratito lo vemos. Y entonces, esos pueden ser otros síntomas, por llamarlos de alguna manera, signos y síntomas de la crisis. Y, por ejemplo, en el plano cognitivo, pues esta cuestión como a lo mejor de deformar el pensamiento, tener pensamientos distorsionados, con alto contenido irracional, empezar a rumiar, empezar a leer el futuro, predecir el futuro, leerle la mente a la gente, cosas de ese tipo. Uy, a ver esa palabra también. Súper lo identifiqué cuando lo dije. Claro eso se sí. va a poner bueno. A ver, ¿es que acaso con rumiar te refieres a que vamos a estar masticando como una vaca? De ahí viene, fíjate, sí, de ahí viene. Excelente. Amigos que tienen granjas, que tienen vacas, si nos pudieran explicar ustedes qué es rumiar. Excelente, a mí también me gustó su definición.
Estoy de acuerdo con tu definición. Sí, pues es eso, viene de esta actividad que tienen las vacas, de estar como mastique y mastique y mastique y se traen la comida y la regresan y ese proceso, Ajá. pero con tus pensamientos. Es decir, que los masticamos, es decir, los tenemos por ahí de y de vueltas. Ajá. Y de repente hacemos que como que los tragamos, hacemos como que se van. Como pero de, ya pasaron y ajá, no. y regresan y Ujú. otra vez lo estamos ahí de y de vueltas. Básicamente. Y estamos como en este ciclo en el que ni los digerimos ni... Y ahí siguen. Es correcto, eso es como, muy metafóricamente, eso es rumiar. Es Ok. correcto. O presentar rumiación. Bien, el pensamiento como una vaca. Ajá, como el pasto de la vaca, básicamente. Excelente. Y en este sentido, pues bueno, pueden ocurrir esos fenómenos en lo cognitivo, ¿no? Y a lo mejor en lo conductual o en lo comportamental, pues es esto de que la resolución de problemas se ve desactivada o serie de cosas. Y en lo social, pues te aíslas, se empiezan como a desorganizar o fracturar las relaciones con tus amigos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, etc. Al punto al que voy es, los manuales de teoría de la crisis, inclusive la misma teoría de la crisis, puede indicar que hay signos y síntomas como universales, pero no necesariamente. Porque yo me puedo desorganizar cognitivamente y no presentar estos síntomas ni emocionales, ni somáticos, ni nada. Es decir, que a lo mejor tú te desorganizas cognitivamente, Ajá. pero emocionalmente te sigues presentando como hasta ahorita. Ajá, yo estoy aquí muy, muy estoico, muy en mi control, muy en mi centro, pero estoy desorganizado cognitivamente. Ujú. Aunque yo no esté llorándote aquí enfrente, aunque yo no tenga dolor de cabeza, aunque lo que sea, yo puedo estar en una crisis psicológica. Que eso tendríamos que ser como muy claros como con esa idea. No porque alguien a lo mejor se desborde, Sí, esté en crisis. es correcto. Eso no se puede traducir a crisis. A lo mejor es un shock emocional, un choque emocional, Ujú. pero no es crisis psicológica. Sí, es decir, lo que sí implicaría la crisis es lo que se dijo al inicio de esto. Ujú. O sea, no lo de Flashpoint, sino lo que vino después. Bienvenidos y bienvenidos, dice. Bienvenidos, sí, el gag. Esta musiquita. Ok. Y todo eso que estamos diciendo ahorita son posibles manifestaciones de la crisis. Posibles, es correcto. Si tuviéramos que... ¿qué hace a una crisis? Ser crisis es la desorganización cognitiva. Y todo lo demás puede o no estar. Excelente. Así es. Bien. ¿Qué más podríamos agregar a este interesantísimo tema? Pues a lo mejor, en última instancia, porque no queremos que esto dure 25 horas. O sea, de querer sí, pero O sea, después ¿sí? ya vieron en alguna de las emisiones pasadas que se tuvo que quedar a la mitad. Ajá, por lo menos en YouTube. Si lo escuchan en Spotify, todo está completo en la vida. Pero, porque... Pues cosas de edición, básicamente. Sí, mira, eso yo creo que lo agregamos al final, pero para no extendernos, Sí. tal vez lo que muchos se van a preguntar entonces es, ¿qué hacemos si estamos en crisis o si vemos que alguien está en crisis? Ok. Bueno, el primer punto... Bueno, híjole. Si nosotros estamos en crisis... Difícilmente si vamos a... Es correcto. Sí, va a estar Sí, medio difícil. Si Ok. yo estoy en crisis, difícilmente puedo, pues, hacer algo. Porque la desorganización ahí está. Pues sí. Salvo que seas asistente de crisis. Que tú, Alejandro, seas interventor en crisis, seas asistente de intervención en crisis. En teoría, las personas que se dedican a la psicología de la emergencia o la atención a crisis deberían, o sería ideal, que supieran moverse con sus propias crisis. Entonces, una persona que está entrenada para el acompañamiento en crisis, ahí sí, si yo entro en crisis, yo puedo identificarlo y sé moverme con la crisis. No estoy diciendo que yo la resuelva, no estoy diciendo que yo me quite aquí la desorganización cognitiva, pero lo puedo identificar y me puedo mover con eso. Muy bien. Versus cualquier otra persona, pues va a entrar en crisis y ahí sí. Y ahí ya. Que Dios nos acompañe, básicamente. Muy bien. ¿Y entonces qué hacemos si estamos con alguien que está en Que crisis? está en crisis, ok. Bueno, de inicio también, nunca pensemos que alguien que está en crisis, sí ya dijimos que es un episodio temporal, es un episodio que es breve, pero la crisis no es como de... es bien tarde, estoy en crisis y ya cuando pasan 2 horas se me quita, ¿no? O sea, no necesariamente.
Las crisis pueden durar horas, sí, pero también pueden durar semanas. Entonces, una persona puede estar en una crisis activa hasta, la teoría de la crisis dice que hasta 4 o 6 semanas. Entonces, bueno, eso es importante a lo mejor quienes nos escuchan en la clínica, o sea, que hacen clínica o que a lo mejor son paramédicos o bomberos o policías o que son como personas que están en contextos de emergencia, ¿no? Porque entonces, la crisis no es un ratito, pues sí puede durar días, se puede extender semanas inclusive. Y con esto lo que podemos hacer o lo que se tiene que hacer sí o sí, pues es la intervención en crisis. Valga aquí la redundancia. Cuando hablamos de intervención en crisis, siempre vamos a pensar en 2 formas de intervención en crisis. ¿En cuáles serían? Se llaman tal cual intervención de primer orden e intervención de segundo orden. Entonces, una persona que dice que hace intervención en crisis, pues inevitablemente está haciendo una u otra, la de primer orden o la de segundo orden. Las intervenciones de primer orden son lo que conocemos como primeros auxilios psicológicos. Ok, que no son lo mismo que los primeros auxilios de otro tipo. Los primeros auxilios médicos o no, son diferentes, que de hecho vamos a hablar de ellos en nuestro siguiente episodio, para que no se lo pierdan. Y la intervención de segundo orden es lo que podríamos conocer como terapia para la crisis. Muy bien. Y bueno, estas diferencias a lo mejor las podemos explorar más en el siguiente episodio, pero lo que hay que hacer es una de estas 2 cosas, o primeros auxilios psicológicos o terapia para la crisis, dependiendo del momento en el que esté ocurriendo la crisis. Muy bien. Yo creo que también para no extendernos de más, vamos a ir cerrando. Como les dijo Víctor, nuestra siguiente emisión vamos a estar hablando sobre los primeros auxilios psicológicos. Es correcto. Y ya de ahí, pues bueno, vamos a ahondar un poquito más en su forma, su estructura, la diferencia con los de segundo orden, cuándo sí, cuándo no, para qué, etc. Y ahorita pues era como la introducción a la crisis. ¿Cuál sería tu, cómo resumes, qué rescatas de esta emisión? Que creo que es importante esta idea de que todos, absolutamente todas las personas, en algún punto podemos estar ante o estar en la crisis. Ok. Sí, ese punto es importante. Las crisis eventualmente las vamos a vivir. O sea, son parte natural de la vida. Muy bien. Para ti, Víctor, ¿cuál fue tu parte favorita del día de hoy? Genial, a mí también me encantó esa. Lo hicimos. Híjole, yo creo que recalcar lo de la desorganización cognitiva. A veces puede pasar mucho que vemos a una persona que está profundamente envuelta en llanto, gritando, no sé, y decimos, ay, es una crisis. Igual y no, es un choque emocional, no lo sabemos. Y una persona que está comportándose normalmente, entre comillas, o como habitualmente lo hace, puede estar en crisis. Es decir, hay que tener cuidado, como casi siempre decimos esto, hay que tener cuidado con las palabras que luego utilizamos. Sí. Porque luego por ahí andamos dándoles nombres que no les corresponden a diferentes cosas. Es correcto. Ese momento en el que tú te estresas muchísimo porque tienes una tarea y no la has entregado, tal vez no es una crisis psicológica, nada más es mucho estrés, ¿no? Entonces sí hay que saber diferenciar, sobre todo porque si entendemos que la intervención en crisis se tiene que dar para personas que están en crisis, pues no podríamos intervenir en crisis con cualquier cosa o con cualquier manifestación que no sea una crisis. Básicamente es eso. Y a lo mejor un punto adicional, que ya solo es algo que voy a agregar porque ya lo comentamos en los episodios anteriores, pero que va de la mano es que cualquier crisis de cualquier tipo, por el evento que sea, en las condiciones que sean, puede desencadenar o puede culminar en suicidio. Entonces, de ahí que sea importantísimo trabajar con las crisis psicológicas, porque podría caber la posibilidad de que una persona en crisis tenga comportamientos suicidas. No todas, no siempre, no es una regla, pero es una posibilidad. Muy bien, mira qué resumen, qué puntos tan importantes acabas de dar. Fíjate, aquí andamos, cómo no. Muy bien, eso anótenlo. Eso es importante. Sí. Ya de aquí también se establecieron unas preguntas para el glosario. Ya viene el examen, cuidado. Estudienle. Si no tienen su glosario, si no saben de qué estamos hablando, regrésense a los otros episodios, porque ya viene. Bien, ya por último, nos puedes compartir nuestras redes sociales donde nos pueden seguir, escuchar, ver no todavía, pero sí escuchar y seguir. Bien, nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en el correo como La Ciencia del Depende.
En el caso del correo, pues con Gmail. Ah, es correcto. La ciencia del depende, @gmail.com. Incluyan ese la. No solamente ciencia del depende, no, es la ciencia del depende. Es correcto. Si no es cualquier ciencia del depende, es la ciencia del depende. Muy bien. Y también nos pueden escuchar en las plataformas de audio en las que se sube este podcast, que pues es Spotify. Bueno, ya comentaste YouTube. Y también estamos en Google Podcast y en Anchor, que son como las que nos escucha más gente, pon tú. Y bueno, ¿y del otro proyecto, Víctor? De nuestro hogar laboral, dices. El Centro Integral de Servicios Psicológicos, CEINSER Morelia. Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como CEINSER Morelia y en Facebook como Comunidad CEINSER. Ya se les ha comentado, ya se les ha dicho que si ustedes están interesados en nuestros programas de actualización profesional y o en recibir atención psicológica basada en evidencia, pues lo pueden hacer con nosotros de manera presencial si viven en Morelia o en algún lugar del estado de Michoacán, y de manera virtual en cualquier parte del mundo con que tengan internet, básicamente. Excelente. ¿Algo más que agreguemos a esto, Víctor? Por ahora creo que no, creo que estamos bien sobre el tiempo, ahí vamos, ya se dio toda la información. Acuérdense que nos pueden enviar información, sus tesis, sus investigaciones, lo que sea, y ahí lo vamos viendo. Excelente, muy bien. Pues por mi parte me voy despidiendo. Y recuerden que esto fue La Ciencia del Depende, el podcast que sabe de crisis, incluyendo Flashpoint. Ya dijimos que es. Ya no nos pueden escuchar con cara de ¿qué están diciendo? Sí, hay una película de eso, digo. Y hay cómics de eso. Y está la serie de Warner. No tiene nada que ver con la vida, pero ahí está. Ustedes véanla. Muy bien. Bye. Bye.